pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Ubiquémonos en el Salmo número 46. Salmo número 46. Ahí vamos estudiando la serie de los salmos, por lo menos algunos salmos selectos. No todos los salmos, vamos a mirar de pronto los más conocidos. El Salmo 46 es uno de los salmos más conocidos y es donde la gente por lo general va a este salmo. Cuenta la historia que Martín Lutero le llamó al salmo Castillo fuerte es nuestro Dios, le puso el título a este salmo. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y de ahí para acá los reformadores le han llamado al Salmo 46 el Salmo de Martín Lutero. Así se le llama, el Salmo de Martín Lutero. ¿Por qué? Martín Lutero muchas veces, como todos nosotros, entraba en situaciones de desánimo, de desaliento, de persecución. Y cuando él estaba en esas situaciones, él llamaba a sus discípulos que estaba formando. A veces eran 10 o 12 discípulos, los ponía alrededor y les decía: por favor, léame en ese salmo, el Salmo 46. Después lo leían varias veces y luego: por favor, ahora cántenlo, vamos a cantar ese salmo. Y él cuenta que cuando él lo leían y él lo cantaban, dice que él recibía nuevas fuerzas. Y esa era la manera como él podía salir adelante. Así que debe ser muy hermoso, muy precioso, y poderlo ver esta noche. Amén. Vamos a leerlo y luego hacemos el comentario de este salmo. Dice así, Salmo 46: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Y después de que Martín Lutero leía el salmo, lo cantaba, de ahí salió el himno Castillo fuerte de nuestro Dios. Y precisamente ahora, el 31 de octubre, se cumplen 500 años de la Reforma. Es decir, 500 años cuando Martín Lutero clava la iglesia de Wittenberg, ese nombre es difícil, Wittenberg, las 95 tesis. Y a partir de ahí arranca la gran Reforma protestante. A partir de ahí comienza un nuevo movimiento. Aunque Martín Lutero, el propósito no era separarse, la iglesia católica separarse, sino la quería como renovar la iglesia católica, pero como no se pudo, entonces al final hubo que salir. Entonces es muy interesante este salmo.
Ahora hay unos detalles aquí que quiero a manera de introducción decirle. Lo primero es que parece ser que uno de los versos, o por lo menos sí la última parte de estos versos, se perdió o no la alcanzaron a copiar. Este salmo está escrito en 3 versos, hay 3 secciones allí, y cada sección está dividida por una palabrita que se llama, usted la ve ahí, Selah. Entonces el primer verso, la primera sección va del versículo 1 al versículo 3 y dice Selah, pero ocurre que ahí, inclusive yo le puse aquí en mi Biblia un punto allí, ahí falta, dicen los estudiosos, falta un verso, un versículo. Ahora, yo se lo voy a poner hoy, le voy a poner el versículo que falta ahí. Ay, ¿cómo así le va a añadir a la escritura? Le voy a decir cuál es el verso. El verso que falta ahí es el versículo 7. Mira el versículo 7 lo que dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. ¿Ven? Ahora vamos al versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. ¿Ven? Ahora vamos al versículo 3. No está, pero está Selah. Entonces, son estrofas, son versos que se componían, y entonces parece ser que ese verso 7, 11, que vendría a ser ubicarlo entre el versículo 3 y el versículo 4, no lo copiaron de alguna manera. Así que ponérselo ahí no se le está añadiendo a la palabra, sencillamente porque ya está. Es el mismo verso 7 y es el mismo versículo 11. Solamente que se le ponía ahí, ¿por qué? Para poder hacer la estrofa completa y ver la palabra Selah. Aparece 3 veces ahí la palabra Selah. Entonces esa palabrita Selah nos hace la división. Aclaro, ¿no? No se le está añadiendo nada a la Biblia. Se cree que ese... Bueno, y también si no estuviera eso, ¿qué importa al fin y al cabo? Porque hay 2 versículos que dicen lo mismo. O sea, que diga 3 veces. Ahora que hemos visto el Salmo 43, 42 y 43, donde teníamos el mismo verso, 3 veces repetido. Hace 8 días lo veíamos, ¿sí o no? ¿Cuál es? Para que usted lo vea. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y veíamos cómo está en el versículo Salmo 42, verso 5, Salmo 42, verso 8 y Salmo 43, verso 5, que les decía hace 8 días, que es terminando obviamente una estrofa, un párrafo de un verso. Entonces aquí es lo mismo, hermanos. Ahora, la palabra Selah que se pone allí, es un poquito difícil la traducción, pero es probable que sea un signo litúrgico musical o una instrucción de lectura del texto, algo así como deténgase y escuche. Entonces, recuerde que son salmos, y los salmos son adoración a Dios o cánticos inspiracionales, algunos lo llaman las salmodías, que se cantaban, pero se componían. David compuso la gran mayoría de estos salmos. Pero ahora estamos viendo que aquí están los hijos de Coré, también compusieron salmos. Asaf compuso salmos. El Salmo 90, cuando lo miremos, Moisés lo compuso, y también a Gur también, y los hijos de Coré, como ya lo dije. Entonces, al componer estos salmos, son expresiones, y los hacían en versos, los hacían en estrofas. Entonces la palabra Selah era como para un momento, o sea, descansa. Es como uno lleva la estrofa, pum, para, dice el otro verso, para, y dice el otro verso. Entonces, esa es la razón por la cual algunos estudiosos dicen que ese texto, ahí, ese versículo ahí, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, se perdió. Hoy no lo copiaron. Entonces por eso es bueno que lo pongan. Bien, vamos a mirar entonces ya esas 3 secciones aquí. El tema que yo le he dado, el título a este mensaje, es una descripción de Dios. Una descripción de Dios. Obviamente la gran mayoría, Martín Lutero le puso castillo fuerte de nuestro Dios. Y yo estaba mirando, y muchos predicadores cuando predican este Salmo 46 le ponen también
castillo fuerte es nuestro Dios. Obviamente que ahí no está la palabra castillo fuerte, pero en otros salmos aparece varias veces la palabra castillo fuerte, como en el Salmo 91 que cantábamos ahora, el himno. Pero aquí hay algo interesante. Yo le puse el título, pues para no repetir el mismo título, castillo fuerte, una descripción de Dios. Ahora, vamos a mirar tres cosas allí en cuanto a Dios. La primera es, ¿quién es Dios? Versículo 1. Dice, Dios es. ¿Ven? Dios es. Entonces ahí comienza la primera sección. Vamos a ver esa parte esta noche. ¿Quién es Dios? En segundo lugar, vamos a ver dónde está Dios. Versículo 5, la primera parte dice, Dios está en medio de ella. Dios está en medio de ella. Entonces, primero, ¿quién es Dios? Dios es. Número 2, vamos a ver dónde está Dios. Dios está en medio de la ciudad. Y en tercer lugar, vamos a ver qué hace Dios. Versículo 8 dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto solamente en la tierra, que hace cesar las guerras. ¿Qué hace Dios? Él hace cesar las guerras. Entonces, ¿qué hace Dios? Entonces vamos a trabajar así estas tres estrofas de este salmo precioso. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué hace Dios? Y de esa manera creo que nos ayuda el título, una descripción de Dios. Le vamos a tratar de describir en este salmo a Dios, porque lo que hace este salmo en verdad es describir a Dios. Amén. Para que tú y yo podamos confiar mayormente en Él. Eso es. Podamos saber un poquito, según este salmo, quién es Dios. Entonces, una breve descripción de Dios. Número 1, ¿quién es Dios? Versículo 1, Dios es. Tremendo. Parecido a cuando se le aparece Dios a Moisés en el desierto y ¿quién eres tú? Cuando yo vaya a Egipto a sacarlos, me pregunten ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Él dice, yo soy el que soy. O sea, Dios es y no hay más. Amén. Entonces, ¿quién es Dios? En los versículos que vamos a leer ahora, los 3 versículos, tenemos la respuesta. Según esos versículos, Dios es nuestra protección. Amén. Dios es nuestra protección. O sea, Dios es mucho. Pero aquí en estos versos vamos a ver que Él es nuestra protección. Así que permítame, yo solo leo y usted va teniendo en cuenta esa palabra. Dios es. ¿Quién es Dios? Dios es nuestra protección. Miremos y verá. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes, no temeremos al corazón de la tierra. No temeremos aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Verso 7, porque se lo puse ahí. ¿Ya me entendieron por qué va ahí? Okay. El complemento. Entonces, Dios es nuestra protección. 3 cosas ahí. Primero, en cada una de nuestras tribulaciones. Dios, ¿quién es Dios? Dios es mi protector. Dios es mi protección. ¿En dónde? En cada una de mis tribulaciones. Porque tú y yo vamos a pasar sí o sí tribulaciones. Tribulaciones, hermano, por llevar el nombre de Cristo, por ser cristianos. Tribulaciones por amar la palabra de Dios, por defender la verdad. Tribulaciones porque Satanás es nuestro adversario, nuestro enemigo y nos va a atacar y va a hacer de que la vida no nos sea tan fácil. Por causa de la palabra, por causa del evangelio, por causa de ser creyentes. Tribulaciones, hermano, se nos van a venir enfermedades a nuestro cuerpo. Tribulaciones cuando a usted le va a llegar problemas que de repente le llegan, familiares. Tribulaciones cuando se vienen momentos económicos que usted no sorteaba, que usted no esperaba, difíciles. Tribulaciones, hermano, de pronto una guerra que se presente. ¿Qué tal que nos toque pelear con Venezuela? Uno nunca sabe. Tribulaciones, hermano, porque hay un terremoto
nos sacude, se nos cae la casa, qué sé yo, hermano, pero la idea es que a pesar de eso, Dios está con nosotros y Él es nuestra protección. Amén. Entonces miren lo que dice el verso 1. Dios es, y hay tres cosas: nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. ¿Vio? Él es todo eso en las tribulaciones. Por eso el punto, ¿quién es Dios? Dios es nuestra protección. Dice que Dios es nuestro amparo. Yo traté de buscar el significado de esas palabras. La palabra amparo es refugio, y por eso se habla del castillo. Un castillo, usted en los dos signos que pusimos ahí vieron el castillo, ¿verdad? Por ahí en una colina grande, pero con una especie de, ¿cómo se llama eso? De torres. Yo miraba uno con muchas torres. ¿Y qué hay en esas torres? Los vigilantes, con las armas. Y alrededor me imagino que eso estaba custodiado. ¿Quién puede penetrar un castillo? Y sobre todo, nosotros ahora no entendemos eso de castillos muy bien. Tal vez si usted ve una película un poco antigua se entiende mejor. Pero en entonces, cuando habían bárbaros y toda esa cosa, se hablaba mucho de los castillos. En tiempo de Martín Lutero, en esa época se hablaba mucho de los castillos. Y en el tiempo, obviamente, de la escritura también. Entonces él dice, Él es mi amparo. La palabra amparo puede ser castillo, sí, pero habla de refugio, habla de una protección, habla de que nos acobija, habla de que nos defiende o nos resguarda. Todo eso para decir entonces que en Dios estamos protegidos. Amén. En Dios estamos seguros. La otra palabra que aparece es fortaleza. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. La palabra fortaleza tiene que ver con fuerza, vigor, firmeza, resistencia. Yo siempre les digo, cuando pensemos en fortaleza, pensemos también en las ciudades de esa época. Todas las ciudades, la gran mayoría de las ciudades eran hechas amuralladas, unas murallas, hermano. Y en esas murallas que hacen, inclusive las hacían hasta de 3 metros de ancho, de tal manera que podían hacer ahí hasta viviendas. Pero eran unas fortificaciones, una fortaleza también para la protección del enemigo. Eran impenetrables. ¿Quién va a destruir una muralla de 3 metros de ancho y de 9 metros para arriba? ¿Usted se imagina cuántos son 9 metros? ¿Cuántos pisos? Como 4 pisos más o menos. Cada piso es de 2 metros y medio, ¿sí o no? Más o menos 4 pisos para arriba de alto. Entonces veo un edificio de 4, de allí la esquina, de 4 pisos. Entonces así eran las murallas. Uy, ¿quién trepa por allá? Y eso era liso. ¿Quién se sube por allá? Y además 3 metros de ancho. Ciudad amurallada. Entonces él está diciendo, Dios es eso. Él es mi refugio, mi amparo. Él es mi fortaleza. O sea, hermano, cuando yo estoy metido dentro de Dios, soy impenetrable. Amén. Eso es lo que está diciendo. Pero luego más, Él es mi auxilio. Porque dice aquí, Dios es nuestro amparo. Ahora habla de nuestro, y ahora vamos a ver por qué dice nuestro. Porque Él está hablando al pueblo. Aquí está hablando en nombre del pueblo. Pero ese pueblo ahora, hermanos, somos nosotros, la iglesia del Señor. Así que Dios es el amparo de la iglesia. Dios es la fortaleza de su pueblo. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pronto auxilio. La palabra auxilio también es ayuda prestada en una situación de peligro o necesidad. Auxilio, ayuda prestada en un momento de dificultad, en una situación muy difícil. Ahí, auxilio, viene el auxilio, viene la ayuda en ese momento. Dice, Dios es así. Así que si usted está pasando por un problema, una situación, hermano, recuerde que Él es el que te va a auxiliar. Amén. Él es el que te va a ayudar. Entonces así se presenta Él. O sea que Él es nuestra protección. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es nuestra protección. ¿Cuándo? En cada una de nuestras tribulaciones. Todas las tribulaciones. El creyente debe aprender eso. En cada una de las tribulaciones. En segundo lugar, Dios es nuestra protección, aunque estas tribulaciones sean demasiado fuertes.
Vamos a ver el versículo 2. Aunque estas tribulaciones sean demasiado fuertes, por eso me gusta cómo comienza el salmo, muy positivo. Dios es mi amparo, Él es mi fortaleza, es mi pronto auxilio en las tribulaciones, pero luego va a describirnos lo duro de las tribulaciones. Y mire ahora, por tanto, obviamente que comienza otra vez positivo, no temeremos. Hermano, si usted tiene a Dios como su amparo, su castillo, si usted tiene a Dios como su fortaleza, si usted tiene a Dios como aquel que le ayuda, yo lo tengo y la iglesia lo tiene, entonces yo puedo decir, no temeré. Amén. Temeremos. Por tanto, no temeremos. Pero no temeremos que, ay, cuando la tribulación sea tan grande que se va a parecer a lo que dice ahora, aunque la tierra sea removida. ¿A qué le suena eso? A terremotos, a temblores. No temeré. ¿Pero por qué no temeré? Porque Dios es mi amparo, porque Dios es mi fortaleza, porque Dios es mi auxilio pronto. Entonces yo no temeré. ¿Pero qué no voy a temer? Ahí no voy a temer aunque la tierra sea removida. Yo no voy a temer aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Entonces no podemos estar pensando en terremotos, en cataclismos, en tsunamis, porque ahora dice aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Cataclismos, terremotos, tsunamis, es lo que nos está diciendo acá. Ahora, la idea es que como nosotros hemos pasado por eso, o por lo menos lo hemos visto. Usted vio ahorita una especie de tsunami. ¿Cómo es que se llama ese que venía, ese huracán? Irma. ¿Cómo? Ahora está Irma. Ahora ya es una mujer. El otro era, ¿cuál? Harvey. Algo así, ok. Pero mire lo que hacía, devastando. Ahora lo que él está diciendo es, hermano, y por eso es bueno que sepamos quién es Dios. Cuando yo sé quién es Dios, hermano, la turbulencia va a venir, o sea, el problema, la dificultad nos va a llegar casi así, como un huracán, como un terremoto, como un tsunami. Se nos va a venir a nosotros encima como un cataclismo que usted dice, pero ¿qué es esto? Se me metió a la casa. Más o menos es lo que está diciendo. Pero Dios, que es el punto, ¿quién es Dios? Dios es mi protección en cada una de las tribulaciones, aunque estas tribulaciones sean demasiado fuertes. Amén. Y hay un versículo que siempre a mí me llama la atención, no lo tengo acá, pero usted lo conoce. Primera de Corintios 10:13, para que lo tenga en cuenta. Primera de Corintios 10:13, ese versículo fue uno de los primeros que aprendí muy temprano en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque ese versículo a mí me ha ayudado. Y dice que Dios no nos dejará, escucha esa palabra, Dios no nos dejará. Comienza bien por lo positivo, no nos dejará ser probados o ser tentados más de lo que pueda resistir. ¿Sí ven? ¿Qué quiere decir? Hermano, y aquí toca que miremos, tú eres diferente a mí y tú eres diferente a cualquiera de los que están acá. Así que la prueba o la tentación para mi hermano no es lo mismo que para mí. Puede ser que para mí sea más fuerte, puede ser que para él sea más fuerte, y Dios lo permite hasta donde tenemos la capacidad, hasta donde Dios sabe que podemos. Y luego, como si fuera poco, dice, y nos dará juntamente con la prueba la salida. ¿Ve? Nos dará juntamente con la prueba la salida. ¿Para qué? Para que podamos soportar. Entonces yo aprendí esto muy temprano. En el momento que llegue la tribulación, la tentación, la prueba, y viene a mi vida, yo tengo que acordarme, que Él me dará juntamente con la prueba la salida. Entonces yo tengo que mirar ¿qué? ¿La prueba o la salida? ¿Ven? Si yo miro la prueba, ahí me encierro. Si yo miro la prueba, ahí me quedo. Pero si yo miro la salida, eso me da fuerza para pasarla, porque sé que voy a salir. Amén. Ese versículo es impresionante. Primera de Corintios 10:13. Ok. Entonces, Dios, ¿quién es Dios? Dios es
mi protección. En cada una de mis tribulaciones, Dios es mi protección, aunque esas tribulaciones sean demasiado fuertes, Dios es mi protección porque Dios está con nosotros y porque Él es nuestro refugio o nuestro castillo seguro. Amén. Versículo 7, que es el que vamos a poner ahí. Jehová de los ejércitos. La palabra ahí es Jehová Sabaoth, que la cantábamos en el himno. La palabra Sabaoth, la palabra hebrea, que significa ahí Jehová de los ejércitos. Entonces, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Hermano, Jehová de los ejércitos está contigo. Está conmigo. ¿Cuándo? Ahí en el momento de la prueba. Ahí en el momento del tsunami. Ahí en el momento del cataclismo. En ese momento que la misma Biblia está planteándonos ahora del maremoto. Y luego dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro castillo, nuestro refugio, es el Dios de Jacob. Dios de Jacob. Ahora esta palabra es impresionante. Dice que nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Usted no le hace pensar un poquito quién era Jacob? Mentiroso, tramposo, engañador, y sin embargo Dios es el Dios de él. ¿Quién eres tú? Igual, ¿no? Igual a Jacob. Débiles, llenos de incredulidades, desobedientes, pero Él es nuestro Dios. Amén. Él es nuestro Dios. Qué precioso es. Entonces, ¿quién es Dios? Por lo menos vimos una partecita. Dios es nuestra protección. Número 2, ahora, ¿dónde está Dios? Que sería el versículo 5, la primera parte que dice Dios está. Pero vamos a leer ¿dónde está Dios? Dios está en medio de su pueblo. Dios está en medio de su iglesia. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Dónde está Dios? Según este salmo, Dios está en medio de su pueblo. Hoy día se llama la iglesia. Permítame, yo le leo estos versículos y luego los comento. Versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, en medio de la ciudad. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana a la ciudad. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, o sea Dios, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y hacemos la pausa. Selah. Entonces, número 2, ¿dónde está Dios? Dios está en medio de su pueblo. Y bueno, vamos a mirar ahora el pueblo. Ese pueblo es la iglesia. Oh, hermano, que usted lo entienda, que yo lo pueda entender. Esta semana, porque el sábado publiqué algo por ahí en el Facebook, dije algo así como un cristiano no puede estar en una iglesia y sin un pastor, y eso alguien lo ha visto como la gente, y eso que alguien por ahí se borró lo que comentó, pero es duro lo que la gente comenta, porque la gente tiene la idea hoy día de que uno puede ser creyente sin iglesia, que uno puede ser creyente sin pastor. El asunto es que la Biblia no nos dice así. Y hoy tenemos una cantidad de gente que no se congrega y creen que son la iglesia de Cristo. Hermano, una persona que diga que es de la iglesia de Cristo no puede estar sin la iglesia de Cristo. Necesita una iglesia local, necesita un pastor, porque Dios dejó precisamente los pastores para que nos enseñen las escrituras. Y eso está estipulado en la bendita palabra de Dios. Él no nos dejó como rueda suelta. A Dios le agrada tener un grupo de hermanos que se congreguen en un lugar. La gente pelea, no se llama iglesia, esta no es la iglesia. Sí, yo sé, la iglesia somos nosotros. Entonces, ¿qué le digo? Templo. No, este no es el templo somos nosotros. Entonces, ¿cómo lo llamo? La congregación. Pero es que la congregación puede ser donde se congrega cualquier persona. Hermano, yo no tengo problema en llamarle iglesia, que la palabra iglesia es eclesia y significa los llamados a estar fuera. ¿Ven? Entonces, yo digo, usted dice, vamos a la iglesia.
Bueno, sí, esta es la iglesia. ¿Por qué? Porque se reúne aquí la iglesia. Amén. Por eso yo les he dicho, y la Biblia dice, 2 o 3, basta para que sea iglesia. Pero no es iglesia porque nos reunimos 2 o 3. Es iglesia porque Dios está en medio de nosotros. Amén. No es los 2 o 3 reunidos. Por otra vez. Entonces, no, llámele congregación. Sí, pero es que cualquiera se congrega. Es que la iglesia es donde estamos 2 o 3 congregados. Pero dice Dios, yo estoy con ellos. Si Dios no está con nosotros, no hay iglesia. Entonces necesitamos la iglesia. Así que ahorita vamos a ver este punto como ¿dónde está Dios? Dios está en medio de su pueblo. Entonces Dios está en medio de su iglesia. Y ahorita se lo voy a comprobar por las escrituras. Ahora, 4 cosas ahí. Dios está en medio de su pueblo. Dios se presenta como el río que alegra la ciudad o que alegra la iglesia. Versículo 4. Dice, del río, y ese río es Dios. Y hermano, y ese río es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. También la ciudad de Dios. Ahora, Jerusalén estaba construido, refiriéndose a Jerusalén, no tan cerca del río. Y entonces ellos tenían que hacer de alguna manera, tratar de canalizar el agua para que entrara a Jerusalén y pudiese de esa manera beber. Usted ahorita puede ir a su casa, abrir la ducha y ahí hay agua. Pero qué tal que así no fuera y nos tocara ir a Juanchito por agua, porque ahí está el río Cauca. Y entonces la sacan o de pronto tanques, ¿no? Y entonces viene un tanque, pero no pasa por acá, sino que se para en la esquina, en la 12, para repartirle a toda la gente que está todo esto alrededor. Y usted y yo tenemos que correr con baldes allá, hacer fila para que nos den agua. Nosotros estamos hechos, porque usted va allá y abre cualquier llave y ya le salió agua. Pero el agua es un líquido, hermano, que el hombre no puede vivir sin él. Y él está diciendo, y aquí lo representa ese río con la misma presencia de Dios. Y él dice, así como la ciudad de David, Jerusalén, necesitaba que el agua llegara allá, así Dios también llega allá del río. Verso 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Ahora arriba está diciendo que Él es nuestra paz y nuestra fortaleza, pero aquí está diciendo que Él está dentro de nosotros, dentro de su iglesia. Alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Él dice, yo tengo una ciudad, Jerusalén, donde son mis moradas. Y habla del Altísimo, que es no hay otro más grande que Él, no hay otro más alto que Él. Y Él dice, yo tengo allí mis moradas en la ciudad de Dios. Ahora, habla obviamente de un lugar específico. Los hijos de Coré están, al componer este salmo, están pensando en eso, pero una aplicación para nosotros es que Dios está en medio de su iglesia, amén, como el río. Entra a su iglesia también. Y debe haber alegría, porque dice que alegra la ciudad. En este caso, cuando Dios viene y está en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, la iglesia está alegre. Amén. Alegra la iglesia. Verso 5. Dios está en medio de ella. Dios está en medio de la ciudad. Dios está en medio de su pueblo. Dios está en medio de su iglesia. Míreme, hermano, tú y yo tenemos que ser conscientes de eso. Amén. Tú no puedes llegar aquí y hay 2 o 3 y como que Dios no está. Le voy a decir una cosa. Mire un momentico a su hermano que está ahí a su lado. Miren un momentico. Míreme. Dios es más real que su hermano. Amén. Usted lo ve. Usted ve a su hermano. Usted no ve a Dios, pero Él está ahí. No lo ve con los ojos físicos, pero con los ojos espirituales. Tiene que comprender, Él está ahí. Así que los que tienen una banca al lado, digan, Señor, ahí está a mi lado. Siéntate aquí, Señor. Hermano, pero Él está ahí, dice, está en medio de la ciudad. Dice, está en medio de ella. No será conmovida. ¿Vio? ¿No será qué? Conmovida. O sea que Dios, y vuelve a aclararlo de arriba, es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio. No importa que vengan tsunamis, terremotos, cataclismos, yo estoy firme. Yo no voy a ser conmovido, porque Dios está conmigo. Mira, hermano,
que Dios esté en mí, que Dios esté en mi familia, que Dios esté en la iglesia, en esta iglesia local, indica que no seremos conmovidos por todo lo que venga. Jesucristo, ¿qué dijo? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la vida de la iglesia. Por eso tú como iglesia tenemos que permanecer unidos. Unidos en la palabra, unidos en oración, unidos congregándonos, porque esa es la garantía de no ser conmovidos, no ser movidos a pesar de las tribulaciones que nos vengan. A ver, ¿a cuánto le ha llegado problemas? Tribulaciones que, ¿cómo me escapo de esta? ¿Sabía usted, hermano? Escúcheme, que usted no es una rueda suelta y por favor compréndalo hoy, si es que no lo ha captado todavía. Cuando tú estás en un problema, recuerde que Dios está en medio de su iglesia. Amén. Por eso Él dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Recuerde esto, cuando tú tienes un problema, llame a su pastor. Yo voy a orar. Llame a un hermano, él va a orar. Reunámonos 2 o 3 y oremos por ese problema, por esa situación. No seremos conmovidos, pero usted solo será conmovido. Recuerde que está hablando de la iglesia. Él está en medio de la ciudad, Él está en medio de su pueblo, Él está en medio de su iglesia. No está hablando de una persona, está hablando de la iglesia como tal. Dios está en medio de ella, no seremos conmovidos. Dios la ayudará al clarear la mañana. Versículo 6. Dios la ayudará al clarear la mañana. ¿Acaso cuántos se han trasnochado? Yo, de verdad, yo soy malo para trasnochar. A mí me gusta mucho dormir, pero a veces me trasnocho. A veces uno no concilia en un sueño. Entonces me paro en la ventana, a veces 1 de la mañana, 2, 3 de la mañana, me he parado un rato por ahí. Pero sobre todo cuando a veces han habido, digamos, estas tribulaciones que han venido, son un poco fuertes, no le dejan a uno conciliar el sueño. Y sobre todo cuando uno está enfermo. No recuerdo, hace como 3, 4 meses atrás, no recuerdo bien ahora, estaba yo enfermo y yo no podía dormir. Hubo como 2 o 3 noches que no pude dormir. Y hermano, eso se hace muy larga la noche. No pasa. Y no pasa la noche. Cuando uno ve que va a amanecer, amaneció, mire, dice que Dios la ayudará a clarear la mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que tu tribulación, tu problema puede ser tan fuerte, hermano, pero va a amanecer. Y va a salir. Amén. Amén. Tranquilo. ¿Tienes problemas ahora? Yo los tengo. Estamos con mucha tribulación, hermano. Tranquilo. Dios nos va a ayudar a clarear la mañana. Porque Él es mi amparo, mi fortaleza y mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y aunque vengan como tsunamis, como terremotos, qué sé yo, Dios está ahí conmigo, Dios está en medio de nosotros y pronto va a aclarar. Y con la claridad llega el Señor y Él nos va a ayudar a clarear la mañana. Dice que Dios está en medio de ella, que es el punto donde está Dios. Dios está en medio de su iglesia. En Juan 7, 37, 39, como no leímos hace 8 días, leámoslo hoy. Juan, capítulo 7, le quería hablar del agua, del Espíritu Santo ahora. Juan, capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Note, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. ¿Quiénes son esos ríos? Esto digo del Espíritu, que habían de recibir los que creyeran en Él. Esto digo del Espíritu Santo. Entonces, dice el Salmo, Dios está en medio de ella, dice que Dios es ese río. En Jeremías 2.13, que una vez les hablé, Jeremías 2.13 dice que 2 males hizo mi pueblo. ¿Cómo se cataloga Dios? Dice: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cómo se describe Dios? Él es una fuente de agua viva. ¿Cómo se escribe aquí Dios? Dios es el río que entra a la ciudad y la alegra. Hablando de Dios, el Padre. Él es fuente de agua viva. ¿Qué dice el Espíritu Santo?
Dice que el que cree en Él, dice Cristo, como dice la Escritura, de su interior iban a correr ríos también, ríos de agua viva. ¿Se refiere a quién? Al Espíritu Santo. Y a Jesucristo como río. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a tratar de ver a Jesús como río también. Apocalipsis capítulo 2. Como ríos que llegan a la ciudad. Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Dice que Él es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, 7 estrellas en su diestra. Pero dice que Jesús es el que anda en medio de los 7 candeleros. Ahora vamos a descifrar quiénes son las estrellas y quiénes son los candeleros. Ahí el capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces luego dicen que se refiere a los pastores. Entonces dice que en el capítulo 2, versículo 1 dice que Dios tiene a los pastores en su diestra. Pero luego dice, capítulo 1, versículo 20, la última parte: y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Capítulo 2, versículo 1. El que anda en medio de los 7 candeleros. Ahora, son 7 iglesias que se identifican como candeleros. Y Cristo dice que Él anda en medio de esas 7 iglesias. Son 7 estrellas que Jesucristo tiene a la diestra. Cada estrella para un candelero. El candelero tipifica a la iglesia, la estrella tipifica al pastor, y el Señor dice que Él tiene al pastor Señor que la tenga en su diestra. Tiene al pastor en su derecha, pero Él anda en medio de la iglesia que tiene ese pastor. Él anda en medio del candelero. Dice que el río viene a la ciudad, viene al pueblo. Dios como río viene al pueblo, está en medio de su iglesia. El Espíritu Santo como río brota del interior, como río de agua viva, de cada creyente. Y Jesucristo como río está ahora metido y se pasea en medio de su iglesia. Ahora, las 7 iglesias de Apocalipsis tipifican a todas las iglesias en todos los tiempos. Así que esta iglesia está ahí, en esas 7. Y Cristo está en medio de nosotros. Amén. Eso es lo que tipifica el río, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos otra vez al Salmo 46, que era que quería mostrarles esa parte para hablarles de dónde está Dios. Dios está en medio de su iglesia. Ahora, no importan los bramidos, la voz de Dios, su palabra, los derrite. Era el versículo 6, Salmo 46, verso 6. Y está diciendo que Dios le ayudará a aclarar la mañana, pero ahora dice, igual, van a bramar las naciones. Van a bramar las naciones, los enemigos. Luego dice, titubearon los reinos. Comenzaron a titubear. Pero luego dice, dio en su voz y se derritió la tierra. Esas naciones, esos enemigos se derriten cuando el Señor da la voz. Amén. ¿Cuál es su voz? Su bendita palabra. ¿Por qué Dios está en medio de la ciudad? Por su palabra, por la voz de Él. Así que Él está con nosotros en esta iglesia, porque aquí, hermano, está la autoridad de su palabra. Amén. Tenemos la autoridad de su palabra y por eso se derriten a su voz los enemigos. Y el último punto de ese segundo punto: Dios está con nosotros porque Él es nuestro refugio. Versículo 7 ya lo dijimos, solamente lo leo. Jehová de los ejércitos, Sabaoth, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mi castillo fuerte, mi refugio es el Dios de Jacob. Hermano, ¿a dónde acudes tú cuando tienes problemas?
Hay que acudir a Dios, amén. Amén. Él es mi castillo, hay que acudir donde Él. Y número 3, ¿qué hace Dios? El número 1 dijimos, ¿quién es Dios? Dios es nuestra protección. ¿Dónde está Dios? Dios está en medio de su iglesia. Y número 3, ¿qué hace Dios? Dios es quien trae la salvación. Dios es quien nos salva. Amén. ¿Qué hace Dios por nosotros? Dios nos salva. Permítame leo versículo 8 hasta el 11. Luego dice, venid, ve las obras de Jehová. Vea las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros de fuego. Está quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué hace Dios para terminar? Dios es quien trae la salvación. Amén. No el hombre. Y eso lo quiere dejar muy claro. Y otra vez, Dios es nuestro castillo fuerte, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestros prontos y las tribulaciones. En medio de todas esas tormentas que nos vienen a nosotros, Dios está en medio de nosotros. Dice que como río está en medio de nosotros, para que comprendamos que quien nos salva es Él, no nosotros. Y lo que el Señor quiere ahora decirnos en los versículos que leímos es que nuestra mano no sirve, es que la fuerza del hombre no sirve, tu habilidad no sirve, mi habilidad no sirve, porque Él es el único que puede traer la salvación a mi problema, a mi tribulación, a mi dificultad, a mi situación. Dios será el único que puede socorrerme, Dios será el único que puede ayudarme. La mano del hombre no sirve. Amén. Vamos a mirarlo ahora. Nosotros somos llamados a ver su salvación, su soberanía. Versículo 8. Venid, dice el Señor ahora, ved las obras de Jehová. ¿Qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? Ver. No más. Vea qué es lo que va a hacer Dios en medio de todos estos problemas que se nos vienen. Vamos a mirar. Ve las obras de Jehová. ¿Qué ha hecho Jehová entonces? Porque la pregunta es, ¿qué hace Dios? Dice que Él ha puesto asolamientos en la tierra. Ha puesto asolamientos en la tierra. Él ha asolado la tierra que quiere venir en contra de nosotros, como los tsunamis, como todo este tipo de situaciones que ya vimos. Verso 9, ¿qué hace? ¿Qué hace cesar? La palabra cesar es que detiene, que acaba. Y es Dios el que lo hace. ¿Qué hace Él? ¿Hace cesar qué? Las guerras hasta los fines de la tierra. Vea, hermano, estamos a las puertas, digámoslo así, de la Tercera Guerra Mundial. Pero si Dios no quiere, no pasa nada. Él hace cesar. Y si por alguna razón pasase algo, Dios hace que cese. Dios siempre permite las guerras hasta cierto nivel, y Él permite muchas muertes, pero cuando Él quiere que se cese, Él las hace cesar. Lo que dice aquí, por eso nosotros debemos confiar en Dios. Él hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. O sea, no se le escapa ningún rincón. ¿Y qué más hace? Que quiebra el arco. En ese entonces peleaban con el arco, ¿no? Para las flechas. Cuando iban ellos entesaban el arco para la flecha, lo entesaban. Y antes de que la flecha salga, el Señor les quería el arco. Y no podían tirar la flecha. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo. Así tu enemigo, mi enemigo me tenga a mí ahí listo en la mira y está el arco entesándolo. Cuando él lo empieza para soltar, se quiebra el arco y se quedó. No me lo pudo tirar. Porque Dios se encarga de protegerme. ¿Qué más hace? Corta la lanza. Imaginen que está hablando de unas lanzas, hermano, hierros forjadas en el fuego, unas espadas o lanzas, como sea, con unos filos, y el Señor, ¿qué hacía? Las corta. No, nosotros no. ¿Usted puede cortar una lanza? Esquivarla tal vez. Me acuerdo a David cuando Saúl con la lanza, unas lanzas pero grandísimas. Y esos guerreros, hermano, cuando tiraban, apenas la lanza sale de aquí, ya ha llegado. Yo no sé, uno no podía, pero David, con la gracia de Dios, la esquivaba. Nosotros no tenemos que esquivar la lanza, porque no nos la van a tirar, porque antes de que no la tire, dice que Él la quiebra. Amén. Eso es lo que dice acá. Él quiebra, corta la lanza, y algo más, quema
los carros en el fuego. ¿Ah? Esos carros que vienen, los carros de Faraón, ¿se acuerdan? El Señor tiene otros carros también, se llama carros de fuego. Cuando fue levantado Elías en un torbellino, dice que el Señor mostró carros de fuego y gente de a caballo. Yo no sé cómo será eso, pero bueno, el hombre tiene carros. ¿Qué es hoy día? Tanques, morteros, todo este tipo de cosas. El Señor, ¿qué hace? Los quema, les mete fuego. Imagínense usted, ¿no? Dos países van a enfrentarse con tanques acá, y antes de que ellos se enfrenten, todos se prenden, porque Dios los quemó. Les metió candela porque Él se encarga de hacer que las guerras cesen. Entonces lo que estamos mirando acá es ¿qué hace Dios? Dios es el que trae la salvación. Dios solamente nos está diciendo, usted póngase a mirar lo que yo voy a hacer. Yo hago todo esto. Y luego dice el verso 10, entonces, estése quieto. Miren, hermano, ¿qué vamos a hacer en el momento más crítico de la tribulación? ¿Qué haces tú y qué hago yo? ¿Sí o no que nos movemos? Ese es nuestro error. Y nos fatigamos y arañamos como decimos, con nuestras manos y buscamos ayuda. Esto es como paradójico, porque el Señor dice, en tu problema, estés quieto. Y no haga nada. ¿Cómo? Esté quieto, porque yo voy a actuar. Obviamente, ¿quién se va a estar quieto? El que tiene a Dios como su amparo, como su fortaleza, como su pronto auxilio, el que tiene a Dios como su refugio seguro, el que puede ver a Dios que está en su vida porque hace parte de la iglesia. Hermanos, esta promesa no es para la gente que no hace parte de la iglesia o que no ve la iglesia como su lugar de refugio. Aquí está hablando del pueblo de Dios, de la iglesia. Si tú amas la iglesia local y haces parte de la iglesia de Cristo, estás ahí, entonces esto es para ti. En el momento de la aflicción te vas a quedar quieto, pero en esa quietud es quieto pero no quieto. Quieto para no actuar con sus manos, pero quieto para hacer otra cosa. ¿Qué es? Conocer que yo soy Dios. Y yo pensaba, ¿cómo me quedo quieto entonces? Cuando voy a orar y estoy confiando en Dios. Cuando voy a leer la palabra y estoy confiando en Dios. No es que usted se queda quieto ahora y entonces prende el televisor y se pone a ver televisión para que Dios actúe. Así no es. Quedarse quieto es, vaya al cuarto secreto y ore. Lea la palabra y espere que Dios trabaje. Amén. Esté quieto y conozca que yo soy Dios. Y cuando estamos quietos y comenzamos a conocer, ¿sabe qué es estarse quieto? Ahora, tú estás quieto ahí. Yo estoy quieto aquí, ¿por qué? Porque estamos conociendo a Dios a través de su palabra. Amén. Me estoy quieto y conozco que Él es Dios. Por eso los cultos, hermano. Oh, Padre, yo hubiera querido que toda la iglesia estuviera hoy aquí. Pero se pierden el culto. Porque no aprenden a estarse quietos, sino que se están moviendo mucho. Usted viene el jueves aquí, se está quieto, viene el domingo acá y se está quieto un poquito. Y mientras está quieto ahí, conoce que Él es Dios. Amén. Conocer que yo soy Dios. Luego, cuando conocemos que Él es Dios, dice, seré exaltado entre las naciones. Las naciones que me perseguían, ahora Él es exaltado. Enaltecido o exaltado será en la tierra. Dios es el que nos da la salvación. Por eso termina otra vez, Jehová de los ejércitos, Sabaoth, está con nosotros. Usted es el guerrero principal. Jehová de los ejércitos, el guerrero principal está con nosotros. Por eso nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es mi Salvador. Tres cosas vimos esta noche en este salmo: una descripción de Dios, vimos quién es Dios, nuestra protección, vimos dónde está Dios en medio de su iglesia, y vimos qué hace Dios. Dios es el que trae la salvación cuando yo lo llamo a que me auxilie en todas mis turbulencias, en todos mis tsunamis, todos los terremotos, los cataclismos que se levanten contra mí, bueno, contra la iglesia, porque a veces uno lo descontextualiza y lo quiero sacar para mí. Sí, pero hermano, pero yo estoy dentro de la iglesia. Este es un salmo para el pueblo de Dios, para la iglesia, no para una persona, para la iglesia. Amén. Cuando yo hago parte de la iglesia, del pueblo de Dios, el salmo puede ser aplicado para mí. Con razón que Martín Lutero lo tenía como uno de los favoritos cuando pasaba por tribulaciones. Así que tú y yo hagamos lo mismo.
Amén. Póngase de pie. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio de